La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir. Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perra. De la vacuna, bueno, es una precaución, pues, ¿no? Para que no dé la enfermedad, ¿no? Estamos muy felices, la verdad. No pensamos que mi abuela iba a estar tan rápido vacunada. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices. Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Oh, gracias. ¿Con quién hablas? Hola, soy Jaco. Hola, estoy cansado. Ha sido un largo viaje. ¿Viaje? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Les mostraré. Acompáñenme. Todo empieza muy arriba, en las cuencas, donde se junta el agua. ¿De dónde viene toda esta agua? Del deshielo y de las lluvias. Prepárense. Desde aquí descenderemos formando ríos y lagunas. Espera, déjame limpiarte. Es bueno ayudar a los demás. Es verdad, eres muy importante para muchas cosas, como para la ganadería. Exacto, o la agricultura. Algunas actividades productivas. Luego, al venir de las alturas, paso por este lugar, donde me purifica. Hasta que llegas a nuestra casa. Sí, listo para ayudarnos con muchas tareas, como cocinar Hola, Omar. o asearse. Además, queremos tener energía eléctrica en el proceso. ¡Wow! Es realmente un largo camino. Nos ayudas para muchas cosas. Hola, Omar, buenas tardes. Así que evito desperdiciarme para que todo esto valga la pena. Sabiendo todo esto, prometo que voy a cuidarte siempre. Todos somos amigos del agua. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Viendo mi pantalla. Hola, ¿qué tal? Esto es Mi Caserita, nuestra Ya. microsecuencia Pues, en la ¿no? que te brindaré los mejores precios de los alimentos en los principales centros de abasto de Lima. Hoy, lunes 29 de marzo, han ingresado más de 7. ¿Me avisas, Somalia?
o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? No quieren vacunarse, ¿qué? La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Buenas tardes. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir. Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perro. Sí, yo sé bien. De la vacuna, Claro. bueno, es 3 una minutitos más precaución, enfrente, pues, esperamos ¿no? y Para que no nos dé la enfermedad, Sí. ¿no? Ya, no hay problema. Estamos muy felices, la verdad. No pensamos que mi abuela iba a estar tan rápido vacunada. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices. Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Yo te ayudo. Oh, gracias. ¿Con quién hablas? Hola, soy Jaco. Hola, estoy cansado. Ha sido un largo Una consulta. viaje. ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Sí, compañero. Acompáñame. Si se quieren conectar, se conectan por el cual, el del gobierno regional de Donde se junta el agua. la Dirección Regional de Agricultura de Lima, Del deshielo y de las lluvias. por Facebook. ¿Cómo se puede conectar? Me están preguntando algunos. Puedes Y aquí descendemos por Facebook las de Rediagro Lima, ingeniero. Rediagro Lima. Espera, déjame limpiarte. ¿Cuál? La DRLA. Gracias. No, Rediagro Lima. Así se puede conectar. Eres Rediagro muy Lima. importante para muchas cosas, como para la Redi- ganadería. Rediagro Lima en el Facebook. Ahí está en vivo. Ahorita está conectado. Ya. Ok. Rediagro Lima, voy a decir. Al venir de las alturas, paso por este lugar, donde me purifica Gracias. Ya, gracias. hasta que llegas a nuestra casa. Sí, listo para ayudarnos con muchas tareas, como cocinar o asearse. Además, que ellos generan energía eléctrica en el proceso. ¡Wow! Es realmente un largo camino y nos ayudan para muchas cosas. Sí, así que eviten desperdiciarme para que todo esto directo valga para la pena. Facebook. Sabiendo todo esto, prometo que voy a cuidarte siempre. Todos somos amigos del agua. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Hola, ¿qué tal? Esto es Mi Caserita, nuestra microsecuencia en la que te brindaré los mejores precios de los alimentos en los principales centros de abasto de Lima. Hoy, lunes 29 de marzo, han ingresado más de 7.600 toneladas de alimentos al gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita, en donde te cuento, el kilo de papa yungay se está vendiendo a 81 céntimos. Además, el lava verde serrana hoy está a $1 con 3 céntimos el kilo. Rediagro Lima, ¿no? Y en el mercado de frutas de la Victoria también tenemos ofertas. Hoy, por ejemplo, la papaya selva está a $2 con 6 céntimos el kilo. Esto fue Mi Caserita. Ya sabes que si quieres conocer el precio de otros alimentos, puedes descargar el aplicativo desde Google Play. Y recuerda siempre, antes de ir al mercado, colócate correctamente la mascarilla. Hasta la próxima.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Si realizas actividades físicas al aire libre, usa siempre tu mascarilla. Así estarás protegiéndote y ejercitando el cuerpo sin riesgos de contagio. Si sales a caminar, correr, hacer ejercicios o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Buenas noches con todos. Gobierno En del esta Perú. oportunidad vamos a dar inicio Hay personas que no quieren vacunarse. la ponencia del día de hoy. Tenemos la presencia de nuestros, el grupo de Redictoro de Lima y también la presencia del ponente del día de hoy, que nos viene acompañando en este ciclo de conferencias. Al igual que los compañeros asistentes, estamos transmitiendo esta conferencia tanto en las redes sociales, nuestras plataformas de Facebook y YouTube, ¿no? Donde van a ser transmitidos y así poder tener alcance en cualquier momento de esta conferencia. El día de hoy, para dar inicio y para darle la bienvenida al ingeniero Guillermo, le voy a dar pase a Omar en representación del Agro de Lima para que pueda brindar algunas palabras y algunas sugerencias durante el transcurso de la transmisión en vivo. Omar, te doy la palabra para que puedas iniciar con esta conferencia. Muchachón, tengo reunión. Omar, ¿estás ahí, Omar? Bien. Bueno, en representación del ingeniero Guillermo y también de todos los integrantes de esta organización, el ingeniero Carlos Guamán, encargado de la Red de Agro de Lima, les da la bienvenida y en esta organización también agradece al ponente Guillermo con su tema de manejo agronómico del cultivo de maíz. El ingeniero, sé por así decirlo, él es el encargado y lo que viene realizando este tipo de conferencias. Igual agradecerle la invitación, la aceptación para el día de hoy, ya que es un tema muy amplio y muy genérico y que nosotros, como la gran cantidad de estudiantes en lo que viene a ser el sector agro, estamos muy interesados y esperemos de esta conferencia sacar el provecho. Yo le voy a dar paso al ingeniero Guillermo para que pueda presentar y de parte del ingeniero Carlos Guamán, bienvenido y agradecerle de antemano. Ingeniero Guillermo, buenas noches y le doy la palabra y el inicio de su ponencia. Muchas gracias por la invitación. Están viendo mi presentación, ¿no? Comparte, ingeniero, se había detenido la presentación. ¿No lo están viendo todavía? No, se había salido. Voy a compartir de nuevo, a ver. Pensaba que sí estaba viendo, porque estaba... ya se ha salido, parece. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahora sí se ve correcto. Pues lo que pasa es que no puedo sacar la parte de acá, no sé por qué. No sale. Bueno, de ahí saldrá. Bueno, muchas gracias por la invitación a Red de Agro Lima. Verdaderamente me siento halagado de que puedan haber
pensado en mi persona. Mi nombre es Guillermo González. Vamos a hablar sobre el manejo agronómico del cultivo del maíz amarillo duro en el Perú. Actualmente trabajo en la empresa Agvanta Seeds International, de la cual soy el líder comercial para Perú. Tuve la oportunidad, soy ingeniero agrónomo de profesión, tuve la oportunidad de realizar una maestría en el año 98 hasta el año 2000 en el vecino país de Brasil, en el cual me pude adquirir muy buenos conocimientos de varios cultivos, entre soya, maíz, caña, pero básicamente abocado siempre al cultivo de maíz, que fue también mi tesis, la que realicé en este cultivo, en la que los 20 años que tengo de experiencia en el cultivo he hecho básicamente maíz, y los últimos 6 años, podría decirse, u 8 años, trabajé con hortalizas, pero básicamente toda mi experiencia profesional la vengo laborando, trabajando en el cultivo del maíz, ¿no? Actualmente vengo también cursando una maestría en Administración de Negocios. Ya estoy por terminar, entonces siempre tratando de afianzar y adquirir más conocimiento, porque siempre, nunca se termina de aprender, y eso es importante para todos los muchachos y para todas las personas que están incursionando en la agricultura y en la carrera de agronomía, ¿no? Todos los días se aprende, ¿no? Para comentarles brevemente sobre Agvanta. Agvanta pertenece a un grupo grande que es el grupo UPL, la cual pertenecemos a Agvanta, UPL, Arista y muchas empresas más, de las cuales somos partícipes. Agvanta Seeds International es una empresa que tiene híbridos de maíz, pero también tiene otros cultivos como sorgo, forrajes, canola, girasoles, arroz híbrido, trigo, hortalizas, sandías, pepinillos, coles, coliflores y también soya, ¿no? Entonces es una empresa, Agvanta en la actualidad es una empresa que en el Perú está solamente con maíz, pero ya estamos incursionando en otros cultivos también como hortalizas, ¿no? Para las cuales estamos haciendo muchos ensayos a nivel nacional, con lo cual pensamos, y ya tenemos básicamente algunos cultivos están yendo muy bien, como pepinillo y como sandía, que vienen con buena perspectiva, ¿no? También como Agvanta nos caracteriza, nosotros pertenecemos a Latinoamérica Norte. Básicamente Agvanta en Latinoamérica Norte básicamente son los países como Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y Bolivia. Nos caracterizamos porque nuestros híbridos tienen muy buen color de grano, excelente sanidad del cultivo, buena estabilidad, rendimiento y los granos de muy buena calidad, ¿no? Eso nos caracteriza como Agvanta, y los híbridos que tenemos presentan estas características muy importantes para un buen desarrollo del cultivo, ¿no? Nuestra genética es una genética tailandesa, y básicamente, si pueden observar el círculo rojo, estamos en Tailandia, casi está en el mismo paralelo entre latitud y altitud con Perú. Básicamente son híbridos tropicales, muy adaptados a nuestra región, por eso que los híbridos que vienen de Tailandia se adaptan muy bien a las condiciones peruanas, ecuatorianas, bolivianas y colombianas tal vez. Pero básicamente en Perú los híbridos tailandeses se han adaptado muy bien, ¿no? Y esa es nuestra genética de Agvanta, genética tailandesa, ¿no? Genética tropical. Como decimos, híbridos tropicales para climas tropicales, ¿no? Híbridos muy bien adaptados a las condiciones climáticas y fitosanitarias en la región y de amplia adaptabilidad, por eso que los hacen híbridos muy vendidos en las zonas de Perú y Ecuador, ¿no? Tenemos un programa muy bueno o interesante sobre mejoramiento en tanto el tema de enfermedades, como maíces con tolerancia al milteo velloso y al Mycosporium, y lo que es manchas foliares. Presenta también los híbridos Agvanta muy buena tolerancia a mancha del asfalto, es una enfermedad muy común en la costa peruana y que verdaderamente causa mucho bajas de rendimiento esta enfermedad, ¿no? Entonces los híbridos nuestros tienen muy buena tolerancia. Tenemos un programa también de mejoramiento específico para calidad de grano, pudrición de mazorca,
textura de grano, por eso nuestros granos son semicristalinos o cristalinos muy duros, con muy poca presencia de harina. Y el color de grano, pues son los amarillos intensos o amarillos naranja, que se podría decir, ¿no? En el mercado, que son muy apreciados, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, resaltar la excelente uniformidad en la altura de mazorca, en el tamaño de la mazorca, la forma de las hojas, también hojas semierectas, buen estairín, y van a ver que estairín se relaciona que la planta, a pesar, como ven ahí ustedes, que las mazorcas están en madurez fisiológica, la planta y las hojas siguen todavía verdes. Y eso ayuda mucho a que la planta hasta la última de su ciclo siga acumulando materia que le va a dar peso a ese grano, ¿no? Muy aparte también, por presentar tallo firme y buen estairín, presenta muy buena tolerancia a la came, ¿no? Y los híbridos también son muy elásticos, se podría decir, porque por tener hojas semierectas se adapta muy bien a las diferentes poblaciones que se puedan establecer en las diferentes zonas, ¿no? Como en costa o en selva, ¿no? En costa se utiliza entre 55.000, 60.000 plantas por hectárea, y en costa se utiliza pues entre 70 hasta 90.000 plantas por hectárea, ¿no? La uniformidad, el tamaño de la mazorca, la excelente sanidad son características de los maíces Aguanta, ¿no? También podemos resaltar también la excelente relación grano-tusa. Tenemos híbridos de Aguanta, por ejemplo, en el mercado local o en el mercado peruano, con 90% de grano, ¿no? O sea, de la mazorca el 90% de grano y solamente el 10% es tusa. Creo que tenemos los más altos índices de esta relación en maíces. Entonces, por eso también nuestros maíces presentan buen peso por mazorca, ¿no? A pesar del tamaño y del número de hileras, esto también va a repercutir pues, en que las mazorcas y los rendimientos sean excelentes, ¿no? Disculpen. Podemos observar también ahí, por ejemplo, en los diferentes colores que presenta Aguanta, ¿no? Mientras a un competidor, ven ustedes el color amarillo pálido de las mazorcas o del grano, y ven los diferentes colores o tonalidades que pueden tener los maíces Aguanta, de intensos a un poquito menos intensos, pero siempre los mejores colores en maíces en Perú los tienen los maíces híbridos de Aguanta, ¿no? En la actualidad tenemos nuestras semillas Aguanta. Los que conocen de maíz saben que Interoc, por ejemplo, tiene los 3 maíces que comercializa en el Perú, son maíces Aguanta, Atlas 777, Atlas 105 y Insignia 860. Básicamente Atlas 777 y Insignia y Atlas 105 son maíces destinados básicamente a grano, de buen color, de buena adaptabilidad, muy vendidos en costa y en selva. Y Insignia 860 básicamente es un maíz doble propósito, tanto de grano como de forraje, que básicamente se ha destinado más al mercado de forraje. Actualmente también trabajamos con la empresa AGP Semillas, con el Aguanta 9139, y tenemos el Aguanta 9559, que estamos ahora en negocios con una empresa para poder comercializar en el Perú, ¿no? Son los 5 materiales que tenemos en la actualidad en el Perú, comercializándose, y que venimos ya con muy buena presencia en el mercado nacional, ¿no? Ya buena cantidad de siembra de estos híbridos, tanto en costa como en selva, ¿no? Y demostrando pues rendimiento, calidad y buena tolerancia a enfermedades, ¿no? Que es lo importante para tener un buen rendimiento en el maíz cuando van a ver la presentación de manejo agronómico, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar netamente en la presentación de maíz. Su nombre científico del maíz es Sea Maíz. Su centro de origen del cultivo de maíz, me acuerdo cuando estuve en una reunión en la zona de Pucallpa y los ingenieros en Pucallpa, yo les pregunté, ¿de dónde creen que es originario el maíz, no? Y me dijeron, de Perú. Le digo, me gustaría que sea de Perú, pero el maíz es originario de Centroamérica y México, porque ahí se ha encontrado el ancestro común al maíz. El ancestro común al maíz, que es el teosinte, ¿no? Como pueden ver ahí, el teosinte es como ven acá, el teosinte es el ancestro del maíz,
más o menos un periodo de domesticación de 7.000 años más o menos ha ocurrido para que lleguen al maíz actual o al maíz moderno que pueden ver. Era un maíz que no era cubierta los granos, era un maíz que el hombre mismo por selección empezó a mejorarlo, porque vio que en algunos comenzaba a coger y encontraba algunos con 2 hileras, comenzó a seleccionar y yendo mejorando, ¿no? Se dice que en un inicio el teosinte era un maíz que se hacía o se calentaba, se comía tostado, ¿no? Eso es lo que he podido ver en algunas publicaciones. Y de ahí, bueno, llegamos al maíz actual, pues que es un maíz con 14 hasta ahora actualmente 22 hileras, y un maíz de un solo tallo principal y que puede producir 1 o 2 mazorcas, ¿no? Es una planta monoica porque tiene el sexo masculino y el sexo femenino separado, ¿no? El sexo masculino es la parte aérea donde está la flor masculina, donde produce polen, y el sexo femenino, como pueden ver, es donde está la mazorca, y salen los estigmas, y ahí ese es el sexo, el órgano femenino en la planta de maíz, ¿no? No puedo. Acá está, seguimos. Para comentarles también, en el Perú actualmente se siembran aproximadamente 280.000 hectáreas de maíz, según el ENIS, ¿no? De las cuales en promedio 150.000 son siembra de maíces híbridos y el resto son de variedades. Los rendimientos promedios nacionales, yo siempre digo, hay promedios de costa y promedios de selva, ¿no? Los promedios de costa, pues, están básicamente podríamos decir, entre 6 a 8 toneladas, y en selva, pues, de 2 toneladas y media, más o menos, es el promedio. Entonces, ¿y por qué? Porque básicamente en selva no se utiliza mucha tecnología, y en costa el agricultor sí utiliza más tecnología, y está acostumbrado a tener mejores rendimientos, ¿no? También es importante, por ejemplo, mencionar cómo se obtiene un híbrido, ¿no? El híbrido simple, por ejemplo, viene a ser la obtención de cruzamiento de 2 líneas. La línea A con la línea B. Son líneas autofecundadas, líneas que se cruzan y de la cual se obtiene el progenitor, que es el F1, que es el que tiene el mayor vigor híbrido, o sea, quiere decir que tiene el mayor rendimiento. Se dice que el AF1 tiene que ser el cruzamiento de 2 genotipos diferentes o contrastantes, de las cuales se quiere tener alguna característica mejor. Y normalmente la característica mejor que se quiere obtener es el rendimiento. Se dice que esta F1 debe ser en promedio mayor al rendimiento del promedio de papá y mamá, ¿no es cierto? Cuando se hace la producción de semilla, se tiene plantas machos y se tiene plantas hembras. Se dice plantas machos porque son las plantas que son las que tienen la inflorescencia masculina o son las que producen polen. Y se dicen plantas hembras porque a esas plantas se les ha sacado la inflorescencia masculina. Mejor dicho, esas plantas no se van a fertilizar con su mismo polen, se van a fertilizar con el polen del macho, con el donador. Y solamente de las hembras se va a cosechar la mazorca. A la hora de hacer la producción o la cosecha de este campo, se van a eliminar las plantas machos porque no sirven para la producción, y se van a cosechar solamente las plantas hembras o donde el macho dejó el polen, ¿no? Entonces es importante saber eso. Se dice que los híbridos simples son los más rendidores porque tienen el mayor vigor híbrido, porque tienen la mayor carga genética de papá y mamá, y tienen menos genotipos que puedan dañar o puedan perjudicar que el maíz no sea uniforme. Un híbrido simple o una F1 de un híbrido simple es una planta muy uniforme, tanto en tamaño como altura de mazorca y en tamaño de mazorca. Y eso es importante, y por eso los rendimientos son
los mejores, ¿no? El híbrido triple sí es el cruzamiento de un híbrido simple con una línea pura, como pueden ver. El híbrido simple es A por B y la línea pura es C. Ya los híbridos triples son menos rendidores que los híbridos simples, ¿no? Y de ahí vienen los híbridos dobles, que los híbridos dobles son menos rendidores que los híbridos triples. Y el híbrido doble es el cruzamiento de dos híbridos simples, un híbrido simple A por B y otro híbrido simple C por D. Se cruzan ambos, donde uno es el papá y otro es la mamá, y la cosecha resulta ser un híbrido doble. El híbrido simple es el más rendidor, porque tiene el mayor vigor híbrido, porque solamente tiene el cruzamiento de dos líneas. El híbrido triple tiene menos rendimiento que el híbrido simple, pero de todas maneras es más rendidor que un híbrido doble, porque solamente tiene tres individuos en su formación, y el híbrido doble tiene menos rendimiento que el triple y el simple, porque tiene también más variabilidad genética y tiene 4 individuos en su formación, ¿no? La diferencia sí que va a radicar es que el híbrido doble, por tener mayor variabilidad genética, porque tiene más individuos en su formación, va a ser un híbrido que ante un estrés tal vez va a poder de repente reaccionar mejor. No va a producir el super rendimiento, pero de todas maneras ante un estrés climático, un estrés de manejo o algo, de repente va a responder mejor que un híbrido simple o un híbrido triple, ya que los híbridos simples y los híbridos triples necesitan en su manejo pues una mejor fertilización, que no le falte agua, el tipo celular sea más adecuado. Entonces, estas cosas hacen que potencialice la producción del híbrido simple y el híbrido triple. Y el híbrido doble, pues de repente en esas condiciones de estrés, va a poder salir más airoso, ¿no? Esto es en resumen, un híbrido simple es una línea A por B, el híbrido triple es línea A por B por C, y el híbrido doble es línea A por B, línea C por D, y se cruzan y salen los híbridos dobles, ¿no? Entonces es importante tenerlo, o entenderlo, porque esto de acá básicamente es genética, ¿no? Este es un cuadrito que hice resumen y podrán ver pues, que los híbridos simples, los híbridos triples y los híbridos los coloqué en orden de rendimiento y coloqué algunas características que sobresalen a cada uno. Por ejemplo, los híbridos simples son de como les mencioné hace un momento, son de muy buena uniformidad, tanto en tamaño como uniformidad en altura de mazorca y en tamaño de mazorca, y por ende son de alta producción. La interacción con el clima es muy alta, o sea que les gusta un clima muy específico. Y los híbridos triples ya tienen una uniformidad media, no son tan uniformes. O sea, cuando van a un campo, ustedes van a ver un híbrido simple muy uniforme en tamaño y muy uniforme en altura de mazorca y en tamaño de mazorca. Un híbrido triple, de repente por ahí no lo van a ver tan uniforme. ¿Por qué? Porque ya tiene algo de variabilidad, pero son de alta producción también o producción intermedia, ¿no? Ya va a depender mucho de la interacción que tengan, pues tienen una interacción y una clase de adaptación media, ¿no? A diferencia, se adaptan un poquito más que los híbridos simples. Y a los híbridos dobles, su uniformidad también es media a baja y su producción puede ser media a baja, ¿no? De los híbridos dobles, como les mencioné. Y la interacción con el clima es baja, o sea, quiere decir que el clima no le afecta mucho tal vez, ¿no? Pero lamentablemente, pues en rendimiento son menores que los híbridos simples y triples. ¿Cuáles son las ventajas de sembrar híbridos? Sea híbridos simples, dobles o triples, a diferencia de sembrar variedades o semillas resacadas o semillas F2 o semillas que se compran en el mercado que no son semillas, son granos básicamente. El híbrido es una semilla certificada que viene con 60.000 semillas o viene con el número de semillas o por peso, pero viene certificado por el ente regulador en el Perú, ¿no? O viene certificado también por el ente regulador del exterior. ¿Cuáles son las ventajas de sembrar híbridos? Lo primero creo que resaltante es el mayor rendimiento, ¿no? Como les mencioné, son híbridos, son más uniformes en tamaño de mazorca, en tamaño, en peso, tienen mejor calidad de grano. A diferencia de las variedades o F2, no son uniformes, van a encontrar mazorcas pequeñas, chicas, medianas, de todo, algunas sin mazorca. Los híbridos tienen una excelente arquitectura de planta, hojas semierectas, lo que ayuda pues, a tener 70.000 a 90.000 plantas en el campo, a diferencia de las variedades,
que no son mejoradas su arquitectura y solamente tienen 40.000, máximo 50.000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces tienen menos mazorcas en campo y por ende también menos rendimiento, ¿no? Ojo que tener más mazorcas en campo también refleja rendimiento. Otra que es que los híbridos cuando vienen son estrictamente rigurosos en la calidad de la semilla, entonces tienen una emergencia más uniforme, ¿no? La calidad de grano también, como les mencioné, es una mejor calidad de grano, cristalino, semicristalino. Y la eficiencia fisiológica, que quiere decir, son materiales que captan mejor la luz y son materiales que pueden absorber mejor los nutrientes que podamos colocarles en el suelo. Son más eficientes en absorber nutrientes. Y van a ver ahora también cómo es el tema de la fertilización, ¿no? Este cuadrito, que lo proporcionó la Universidad de Illinois, pueden ver las diferentes etapas en el maíz, ¿no? Desde la etapa B1 hasta la etapa BT, que quiere decir, de la etapa B1 es una hoja verdadera y la etapa de BT quiere decir inicio de floración masculina. Dentro de la etapa B1 y la etapa BT vamos a encontrar que hay dos etapas bien marcadas. Una etapa de crecimiento vegetativo lento, que más o menos está hasta la etapa de B6 o B7, y una etapa de crecimiento vegetativo acelerado que va desde B7 hasta casi llegando a BT, o 16 o 18 hojas. Después de BT viene la etapa R1, que es la etapa reproductiva, por eso se conoce como R1, y es caracterizada por la salida de los estigmas. O sea, mejor dicho, la aparición de la inflorescencia femenina, ¿no? O de la mazorca, que es la inflorescencia femenina. De ahí podemos diferenciar la etapa R2, R3, R4, etapa reproductiva R5, cuando ya el grano viene endurando, y la etapa R6, que es madurez fisiológica, quiere decir que el grano ya formó la capa negra, ya está maduro, ya no acumula más peso, ya no acumula más nutrientes, ya no acumula más fotoasimilados, y la planta teóricamente puede ser cosechada. Pero eso es cuando se realizan cosechas manuales. Ya cuando se realizan cosechas mecánicas, el maíz necesita secar un poco más. Porque el maíz, cuando está en R6, madurez fisiológica, estamos hablando de entre 30 y 34% de humedad. Y para ser cosechado a máquina, el maíz necesita tener un poquito menos humedad, entre 22 y 24% de humedad. Entonces, por eso se deja un poquito más secar, ¿no? Ya está creciendo también en las zonas las cosechas mecánicas, eso es importante, ¿no? También yo creo que es importante, muchas veces no nos enseñan esto en la universidad, en algunas universidades, pero a mí no me lo enseñaron, y me gusta siempre ponerla en mi presentación. Yo hablé etapa B1, hasta BT, y hay ahí B1 es hoja verdadera 1, B3 hoja verdadera 3, B7 hoja verdadera 7, B10 hoja verdadera 10. Pero cuando ustedes van al campo, a veces, cuando yo recién pues trabajo con personas que recién conocen maíz, les pregunto, ¿cuántas hojas tiene maíz? Por ejemplo, este maíz que está en la foto. Ustedes van a contar y van a decir que ese maíz tiene 9 hojas, ¿no es cierto? Si lo pensáramos así. Pero para contar como hoja verdadera y para saber verdaderamente la etapa fisiológica que se encuentra en el maíz, es importante contar hojas verdaderas. ¿Y cómo es una hoja verdadera? Es una hoja verdadera que tiene toda la lígula foliar formada. Toda la lígula foliar formada. Se forma como un anillo. No sé si alguna vez han podido ver. Y como pueden ver, este maíz no tiene 9 hojas. Este maíz solamente tiene 5 hojas verdaderas. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante saber el número de hojas, ¿no? Si yo lo veo el tamaño y todo. Es importante porque sabiendo el número de hojas, vamos a darnos cuenta qué procesos se están realizando en el cultivo, o en el maíz, o en la planta. Por ejemplo, en la etapa de B2, más o menos, cuando el maíz tiene 2 hojas verdaderas, el maíz ya no se alimenta de las reservas de que tiene esa plantita que germinó, ya no se alimenta de las reservas que tiene en el endosperma de la semilla. Ya empieza a hacer fotosíntesis, ya necesita agua. En la etapa de B3, por ejemplo, el maíz ya empieza a formar las primeras raíces seminales, o las primeras raíces también, ¿cómo se llama? O los pelos absorbentes, que ya están siendo también eficientes en absorber agua. Ya en la etapa de 4 a 6 hojas, ya se forma el primordio floral. O sea que se están formando, ya se tiene formado en miniatura las
futuras hojas y la futura mazorca. Por eso que algunas personas en esa etapa recomiendan aplicación de citoquininas, por ejemplo, para ayudar a que se realice una buena diferenciación de hojas y de mazorca, y se forme un buen tamaño de mazorca, porque ahí ya se viene formando la futura mazorca. No la vemos, pero se viene formando en el primario floral. Por eso que es importante. Y cuando se realizan, por ejemplo, las fertilizaciones, es importante conocer el número de hojas, porque cuando se siembra manual, la primera fertilización va a ocurrir en la segunda, tercera hoja, la segunda en la sexta hoja, a octava hoja y la última en la 11ª hoja. Entonces es importante conocer el número de hojas verdaderas en el cultivo, para que las labores que realicemos sean mucho más eficientes. Y se van a dar cuenta más adelante por qué es importante conocer el número de hojas. Otro cuadro que me gusta siempre mostrarlo es este cuadro de las 7 maravillas del alto rendimiento. Esto lo van a encontrar, googlean y van a encontrar a Fred Belot, que es un profesor de la Universidad de Illinois, que hizo un trabajo y encontró él 7 factores que son responsables del alto rendimiento en el cultivo del maíz, ¿no? Entonces, pero de esos 7 factores, 3 factores son responsables del 70% del rendimiento. ¿Y cuáles son? El clima. Si el clima no es el adecuado, ningún cultivo podría desarrollar o explotar su potencial de rendimiento, y no lo es ajeno al maíz. El nitrógeno, que básicamente es la fertilización, también es importantísimo. Y el híbrido, quiere decir el material, el híbrido que van a sembrar en la zona que se esté adaptado a las condiciones climáticas, tanto del suelo y de clima de esa zona, para que pueda responder y pueda ser parte de ese 70% que va a ayudar a que el rendimiento o el éxito del cultivo sea óptimo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un clima adecuado, una buena fertilización y el híbrido adecuado para la zona, tenemos asegurado el 70% de rendimiento en el cultivo. Si hablamos de 10 toneladas, estamos hablando de 7 toneladas aseguradas ya. El doctor Fred Belot, por ejemplo, encontró o obtuvo el 16 toneladas en ese cultivo, ¿no? Entonces, después viene pues cultivo anterior, ¿no? Lógico, en la zona de Barranca, por ejemplo, que es zona de Lima, en la zona de Guaral, en la zona de Ica, cuando se siembra después de papa, excelente rendimiento. El agricultor barranquino o el agricultor barranqueño de Barranca no se conforma con 10 toneladas, él dice que el híbrido tiene que tener 11 toneladas para ser bueno. ¿Y por qué? Porque lo siembran después de papa, queda muy bien. Si algunos siembran después de leguminosas, queda excelente. En la costa acá, en la zona de Chimbote, y en la zona de Cañete, en la zona de Chincha, muchas veces se sembraba después del algodón. También excelente cultivo, como cultivo anterior, algodón. Pues imagínense, el algodón tiene una raíz pivotante y el maíz tiene una raíz fasciculada. Entonces, como tiene diferentes raíces, exploran diferentes capas en el suelo. Y por eso que al explorar diferentes capas en el suelo, exploran diferentes grados de nutrientes en el suelo y pueden desarrollarse mejor. Y aparte, pues que cuando hay una raíz pivotante, rompe las camadas compactadas o el suelo, mejor dicho, lo adecua para que el maíz desarrolle mejor su raíz y pueda explorar y pueda absorber agua y nutrientes. La densidad de población también es un factor importante, ¿no? No todos los híbridos reaccionan a una población. Algunos reaccionan a 70.000 plantas por hectárea, otros reaccionan a 90.000. Entonces, es siempre importante que cuando se compre un híbrido de maíz, se pregunte cuál es la población recomendada. La labranza, que básicamente es la preparación del terreno, que es muy importante en el cultivo, ¿no? Muchos agricultores no preparan bien y lamentablemente no hay un buen desarrollo radicular, no hay una buena retención de humedad y lamentablemente los rendimientos no son los esperados, ¿no? Los reguladores de crecimiento, ¿no? Él encontró, por ejemplo, como regulador de crecimiento las estrobirulinas, que tienen ese efecto siempre verde en el cultivo, la dejan más verde. Y mientras más verde está el cultivo, realiza más fotosíntesis. Y mientras más realiza fotosíntesis el cultivo, nosotros sabemos, produce más alimento. Cuando produce más alimento, lleva más alimento a esa mazorca y gana más peso. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces es importantísimo tener estos 7 factores en cuenta, pero
tener claro que hay 3 factores que tienen que ver con el 70% del rendimiento en el cultivo del maíz, ¿no? Y en el tema pues, climático tenemos que ver la temperatura. Básicamente el cultivo de maíz es un cultivo que le gusta mucho a las temperaturas entre 24 y 29 grados centígrados. Recordar que el maíz es de días cortos y noches largas. Temperaturas frías en la noche es importante. Temperaturas en el día óptimas de 24 a 29. Se dice noches frías y días calientes, ¿no? Y noches frías estamos hablando entre 18 a 22 grados centígrados, ¿no? Importante, el maíz es una C4, y como una C4 responde muy bien a la actividad lumínica, ¿no? O a la luminosidad. Y es por eso que también algunos rendimientos se ven afectados cuando las siembras son entre marzo y abril, porque coincide en el llenado de grano que la planta, hay mucha nubosidad y la planta no recibe una buena radiación y lamentablemente no produce los fotoasimilados o el alimento necesario para que esa mazorca tenga peso, ¿no? Entonces es importante, por eso que es importantísimo la época de siembra o el clima adecuado para el cultivo, ¿no? La fertilización también tiene una fertilización balanceada, nitrógeno, fósforo, potasio, y si fuese posible para mayores rendimientos, calcio, magnesio y azufre, ¿no? Como les comenté, es importante la labor de preparación de terreno, una buena nivelación, un buen riego de machaco, una buena pasada de rastra, arado y un buen surcado. Entonces, algunos agricultores en costa, por ejemplo, te dicen, no, solamente barbeché, ingeniero, ¿no? Entonces, es importante realizar unas labores adecuadas, ¿no? También hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando sembramos maíz es la profundidad de siembra, ¿no? El maíz prácticamente en promedio se debe sembrar entre 3 a 5 centímetros, ¿no? Si lo sembramos a mayor profundidad, no podemos tener problemas en la emergencia y no necesariamente son problemas de la calidad de la semilla, ¿no? O sea, si lo sembramos a más de 6 centímetros, por ejemplo, como está acá en el cuadro, tenemos solamente 88% de emergencia o 89% de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que de 100 semillas sembradas, solamente me emergieron 88. Pero estas mismas semillas las sembré a 4 centímetros y me emergieron 94. Y las sembré a 2 centímetros y me emergieron 96. Entonces, no es problema de la semilla, es problema de la profundidad de siembra. Entonces, es muy importante que entre 3 a 5 centímetros se realice la profundidad de siembra, ¿no? Para no tener problemas en la emergencia del maíz, ¿no? Y una buena preparación es importantísima para que la planta emerja bien, ¿no? Otra cosa también que es importante en el cultivo y cómo podemos determinar la profundidad de siembra, por ejemplo. Medimos, y acá está bien claro cómo está para poder hacer la medición. Sacamos una plantita para ver si la profundidad fue la más adecuada y medimos de donde empiezan las raíces hasta donde está la semillita. Si nos mide 4 centímetros de donde empiezan las raíces hasta donde está la semillita, le sumamos la mitad, 2 centímetros. Y nos quiere decir que la planta fue sembrada a 6 centímetros, o la semilla fue sembrada a 6 centímetros. Si acá nos midiera 6 centímetros, le sumamos 3, ¿no? Porque la mitad serían 9 centímetros. Entonces, es una forma para saber cuál fue la profundidad de siembra o a qué profundidad se colocó la semilla, ¿no? Y no tener estos problemas de retrasos en la germinación o en la emergencia, miren. La flecha nos está mostrando unas plantas que se retrasaron. Y ojo, que en maíz el 80% de plantas deben germinar en el mismo día. Quiere decir que si yo sembré el día 1 y el día 5 me germinaron solamente el 60% de plantas y el resto me germinan los demás días, voy a tener problemas, puedo tener problemas en producción. ¿Por qué? Porque las plantas se van retrasando y como se van retrasando, estas plantitas que salieron primero, por ejemplo, y ejercen dominancia sobre estas. Y una planta que ejerce dominancia sobre la otra es una planta que absorbe
más agua, más nutrientes, y puede perjudicar a la más pequeña, la puede volver estéril, porque ya la domina. Entonces, es importante que todas nazcan casi el mismo día, ¿no? Y no tener estos problemas en campo, ¿no? Y a estas van creciendo dominancia, como se dan cuenta, y le van quedando pequeñas. Y eso también puede suceder en siembras mecánicas. ¿Y por qué? Porque la siembra mecánica, muy aparte de ser una siembra mecánica que debería sembrar a una profundidad adecuada, le pueden suceder fallas a la siembra cuando está mal preparado el terreno, hay mucho desperdicio de cultivo anterior, y lo importante que encontraron, se encontró en el INTA de Pergamino, se hizo un trabajo en Argentina, y se encontró que cuando la máquina excede los 4.5 a 7 kilómetros por hora, pierden rendimiento. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Deja más profunda algunas semillas, emergen muy tarde, y estas no van a producir igual que las más vigorosas. Y se dice que por cada kilómetro que sobrepasa de los 7, o sea, por ejemplo, 8 kilómetros por hora, se pierden 680 kilos. 9 kilómetros por hora, se pierde el doble. Casi se pierde, habríamos 1.300 kilos. Si fuera 10 kilómetros por hora, se pierde el triple. Entonces, cada kilómetro por hora que pasa, se va perdiendo el rendimiento. ¿Por qué? Porque no se deja uniforme la semilla de profundidad y ejercen los problemas de... Y en algunos casos también he podido ver que al exceder la velocidad, también se dejan más semillas por gol, quedan más semillas juntas, 2, 3, y eso también perjudica, porque cuando es una siembra mecánica, debe ser una planta por cada golpecito. Y más o menos en promedio entre 15 a 17 centímetros deben estar distanciadas las plantas, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque la planta, la máquina, cuando está sembrando, comienza a saltar, y al saltar ya no cae igual la semilla en el lugar que se desea, ¿no? Y podemos tener problemas, una buena distribución, como ven, a la mano izquierda, y una mala distribución a la mano derecha, lo que no se quiere. Y con una mala distribución van a haber tantas plantas que se van a dominar, y las plantas que se dominan, o las plantas dominadas, porque las plantas que crecen más vigorosas dominan a las otras, esas plantas van a producir una mazorca muy pequeña o no producen mazorca. Como no producen mazorca, no producen rendimiento. Y como no producen rendimiento, los rendimientos van a ser menores. En cambio, en una buena distribución, todas las plantas deberían producir mazorca, ¿no? Algo también que es muy importante en el cultivo del maíz, y a veces lo dejamos de lado, es el control de malezas. Entonces, es importante en el cultivo de maíz el control de malezas. Y se puede controlar primero con un buen machaco y una buena preparación, y de ahí utilizando herbicidas, ¿no? Es importante, ¿no? Se dice que el cultivo debe ir limpio los primeros 35 días, pero según la Universidad de Illinois, algunos trabajos que hicieron, de haber encontrado que el maíz debería estar libre de malezas hasta la etapa 10 hojas, por eso es importante saber cuándo 10 hojas, debe ir limpio el cultivo, porque en esas primeras etapas el cultivo tiene un crecimiento lento y la maleza tiene un crecimiento rápido. Y ojo, que las malezas crecen mucho más rápido y germinan al segundo día, mientras que el maíz germina en verano puede ser hasta el cuarto o quinto día, y en invierno entre el sexto o octavo día. Y las malezas germinan mucho más rápido. Y las malezas son mucho más eficientes en absorber agua y nutrientes. Se dice que una maleza es 10 a 12 veces más eficiente en absorber agua y nutrientes que el mismo cultivo. Entonces, imagínense la velocidad que tienen de quitarle agua y nutrientes al mismo cultivo. Es como que tengamos 10 plantas de maíz contra una. Entonces, por eso es importante que el cultivo esté limpio, por lo menos hasta la etapa de 10 hojas. Pero ya han encontrado los expertos que debe ir limpio hasta la etapa de inicio de floración. Imagínense. Y en algunas zonas también es importante que el cultivo esté limpio, porque cuando cosechan a máquina y hay muchas malezas, se dice que el maíz sale manchado y el comprador paga menos. Entonces es importante también, por la calidad y por el pago, que también está limpio el cultivo, ¿no? Según trabajos que se encontró,
Intagri, por ejemplo, encontró que pueden reducir hasta el 13% de rendimiento en las malezas. Por eso que hay herbicidas pre y postemergentes tempranos que se pueden trabajar en el cultivo del maíz, atracina, pendimetalin, y postemergentes también como nitrosulfurón y otros herbicidas más que se pueden trabajar, ¿no? Pero con los herbicidas postemergentes hay que tener mucho cuidado porque no son recomendables aplicar después de etapa de B5, ¿no? Porque puede haber problemas con el crecimiento del primordio y con el crecimiento de la futura mazorca, ¿no? Entonces, no se recomienda después de etapa de B5 o etapa de 5 hojas verdaderas aplicar herbicidas, básicamente herbicidas hormonales, ¿no? Otra labor que es importante en el cultivo de maíz es el control de plagas. Sabemos que la principal plaga en el cultivo es el cogollero, pero también tenemos gusanos de tierra, tenemos cañero y tenemos gusano mazorquero o helicoverpa, ¿no? Entonces, es importante también realizar los controles, no dejar que el cultivo se estrese tanto. Y acá he puesto una foto, por ejemplo, donde dice cogollero, que el cultivo está muy estresado por el ataque de gusano cogollero. Y básicamente lo estresa también y le hace perder área foliar. Y mientras menos área foliar tenga el cultivo, menos fotosíntesis se realiza. Y menos vigoroso está y menos fotoasimilados va a producir. Porque las hojas son las fábricas de alimento para la planta. Entonces es importante que esas hojas estén sanas, ¿no? Tanto de plagas como de enfermedades. Y en enfermedades también, por ejemplo, la principal enfermedad que ahora en la actualidad está reduciendo mucho los rendimientos en el cultivo del maíz es la mancha del asfalto. Y es por eso que es importante tener materiales que tengan muy buena tolerancia a mancha del asfalto, ¿no? Lamentablemente no hay resistencia a mancha del asfalto en el Perú con los cultivares o con los híbridos, pero sí hay maíces con tolerancia a mancha. Entonces hay que saber elegir, si estamos en una zona donde la mancha es un problema, hay que saber elegir un maíz o un híbrido que tenga una buena tolerancia a mancha, porque es importante. Y eso son parte de la labor de manejo agronómico, ¿no? Elegir un híbrido que tenga buena tolerancia, que sea adaptado a la zona, ¿no? Lo mencioné hace un momento. Entonces, y hay otras enfermedades, ¿no? Como el mitoponium, cercospora, mildeo velloso, por ejemplo, es una enfermedad también. Y básicamente mildeo velloso es una enfermedad en zonas donde se acumula o se encharca el agua en el cultivo por mala nivelación del terreno, en zonas donde, por ejemplo, como Chepén, siembran en pozas y inundan el campo, igual que en Piura, y ahí puede producirse el mildeo velloso, que básicamente aparece en las épocas frías porque le gusta el frío a esta enfermedad, ¿no? Entonces es importante siempre tratar que los híbridos que siembran tengan un buen paquete de tolerancia a enfermedades, ¿no? Y vale la redundancia, los híbridos de Advanta tienen excelente tolerancia tanto para manchas foliares y manchas del asfalto, y para mildeo velloso, ¿no? Hace un momento les dije que es importante que tener la población sea la más adecuada, la profundidad sea la más adecuada para que las plantas puedan desarrollar todas iguales y no suceda una dominancia de algunas plantas en el campo, ¿no? Entonces es importante y porque la idea, por ejemplo, es tener todas las plantas con mazorca, ¿no? La idea es tener, como ven acá en la primera foto, es tener las plantas a su distancia correcta, con un buen desarrollo, vigorosas, de buen tallo. Y eso se obtiene con una población óptima también, un distanciamiento adecuado, tanto entre surco como entre planta, ¿no? Que sea la arquitectura del cultivo también o del híbrido una arquitectura semierecta, una arquitectura adecuada para tener una buena población. Esto pues va a repercutir en un mejor desarrollo de las plantas. El tener la población óptima va a repercutir en mejor aprovechamiento de recursos. Todas las plantas van a producir mazorca, todas las plantas van a absorber luz y van a absorber los nutrientes de la fertilización que se le esté colocando y van a poder llevarlos a esa mazorca que queremos que gane peso. No va a haber casi plantas dominadas, pero hay que reconocer que siempre en un cultivo, por más que hagamos bien las cosas, va a haber algún porcentaje de algunas plantas, ¿no? Porque siempre no estamos sembrando en un invernadero, estamos sembrando en campo, entonces siempre hay algunas fallas que pueden haber, ¿no? Si sembramos con la población óptima, el número de plantas con mazorca va a ser mucho mayor y con buen tamaño, ¿no?
Y esto va a repercutir lógicamente en un buen rendimiento. Entonces es importante la población óptima de cultivo, ¿no? Todo esto tiene que ver con el manejo agronómico, ¿no? También es importante la fertilización, ¿no? Y es muy importante la fertilización en el cultivo, y es muy importante los momentos que se realiza esta fertilización. Una buena fertilización en el cultivo de maíz es 260 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo, 100 de potasio, 40 de magnesio y 40 de azufre, ¿no? Según trabajos bastante realizados, el azufre ayuda mucho o tiene mucho amarre con el nitrógeno, ¿no? La primera fertilización, por ejemplo, se recomienda en la etapa de 2 a 3 hojas, por eso que le decía, es importante saber el número de hojas verdaderas. La segunda fertilización en la 6ª, 8ª hoja, y la última fertilización entre la 12ª hoja, ¿no? O inicio de floración masculina. Básicamente, la primera fertilización es nitrógeno, fósforo y potasio, como pueden ver, 3 ureas, 4 fosfatos monomónicos, más 2 sulfatos de potasio y más un sulfomax si fuese posible. ¿Por qué fosfato monomónico? Porque la planta lo asimila más rápido, lo asimila mejor. Es más asimilable para la planta que el fosfato diamónico, según lo que yo he podido observar en campo, ¿no? Y la segunda fertilización a la 6ª, 8ª hoja, que básicamente es nitrogenada. Pueden ser 6 nitratos o pueden ser 3 ureas más 3 sulfatos de amonio. Y la tercera fertilización también va todo básicamente nitrogenada, ¿no? Entonces es importante tener bien claro esta fertilización. Y la planta, cuando parcelamos la fertilización, yo he encontrado pues una mayor eficiencia en la planta en absorber el nitrógeno, ¿no? Porque si normalmente antes se escatimaba o se realizaba solamente una primera y segunda fertilización, pero el cultivo todavía necesita más adelante más nitrógeno. Entonces, por eso que se parcela, y al parcelar se ha visto pues que la planta lo aprovecha, lo sigue aprovechando en mejor para el cultivo. Realizamos unos trabajos en Norte Chico y encontramos una diferencia entre 1000 a 2000 kilos de rendimiento parcelando esta fertilización. Y mucho más se nota en terrenos arenosos. ¿Y por qué se nota más en terrenos arenosos la diferencia? Porque en terrenos arenosos se pierde más el nitrógeno por lixiviación, porque riegas y se lo lleva el agua, se va con el agua, ¿no? Y aparte que son terrenos más pobres, ¿no? No retienen la fertilización. Entonces, en terrenos arenosos es mucho más importante realizar o parcelar la fertilización, ¿no? También el tema del agua es importantísimo, ¿no? Y el tema de la fertilización también, como lo ven acá, ¿no? El tema de la fertilización, por ejemplo, en el primer cuadro podemos observar solamente se hizo una fertilización nitrogenada, pero se hizo en niveles. 0 de nitrógeno, 67 de nitrógeno, 134 de nitrógeno, 202, 269, y como pueden ver, a dosis más alta, mejor tamaño de mazorca. Pero entre 202 y 269 ya no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces hay que ver el nivel óptimo también. Eso va a depender del híbrido y de la zona, ¿no? Y podemos ver también una interacción cuando usamos NPK. Miren la diferencia usando NPK como usando solamente nitrógeno, con deficiencia de nitrógeno básicamente, ¿no? Entonces es importante porque tanto el fósforo como el nitrógeno le dan peso al maíz. Y el nitrógeno también ayuda mucho al color verde de la planta, ¿no? El fósforo ayuda mucho a la energía de la planta, entonces es importantísimo. Y acá, por ejemplo, pueden ver un cuadro donde se puede demostrar una fertilización con fósforo y con nitrógeno, y también usando azufre, ¿no? 60, por ejemplo, el testigo 0 de azufre, pero miren, pero tenía nitrógeno y fósforo. El otro tratamiento tiene 25 de azufre. Y podemos ver acá, 25 de azufre, la naranja tiene 60 de nitrógeno y 30 de potasio, y el rendimiento subió. Pero cuando estoy con 120 y 60 de fósforo, 120 de nitrógeno y 60 de fósforo, podemos ver que el rendimiento, junto con el 25 de azufre, elevan el rendimiento. O sea, quiere decir, y cuando tengo 50 unidades de azufre, con las mismas proporciones de 60 de nitrógeno y 30 de potasio, miren el rendimiento, igual sube un poco, pero mejor sube con 120 unidades de nitrógeno y 60 de fósforo,
el rendimiento llega casi a más de 10 toneladas, casi 11 toneladas, casi 12 toneladas como pueden ver. Lo ideal es trabajar entre 25 a 50 unidades de azufre combinadas con nitrógeno y fósforo y potasio, ¿no es cierto? Esto es un trabajo del INTA de Pergamino, ¿no? El INTA es básicamente parecido al INIA en el Perú, ¿no? Este cuadro también me gusta mostrarlo porque esta es la etapa de 12 hojas en el maíz. Y en esta etapa de 12 hojas en el maíz podemos observar que ya se está formando la futura mazorca, con el futuro número de hileras, y básicamente se determina el número de hileras, el número de granos y el tamaño de esa mazorca. Por eso es importante que el número de hojas sea en estas 12 hojas, el cultivo ya esté bien nutrido y ya tenga la primera, segunda y terminando la tercera fertilización, ¿no? Y se van a dar cuenta que las 12 hojas es muy importante, porque es donde empieza al maíz, donde no debe tener básicamente ninguna deficiencia también de agua. Muy aparte de nutrientes, tampoco a partir de la 12ª hoja no le debe faltar agua al cultivo del maíz. Y van a ver por qué, porque ya se está formando la futura mazorca. Y miren este cuadrito, por ejemplo, acá. Estamos en etapa de 12 hojas, y hasta la etapa de R2, cuando se tiene la mazorca como si fuese ampollita, B12 a R2, no le debe faltar nada al cultivo de maíz, de agua. Cualquier estrés va a perjudicar el rendimiento. ¿Y por qué? Como ven acá, en la etapa de 12 hojas, ya se está formando la futura mazorca. En la etapa de BT, el maíz empieza a producir polen. Necesita agua y necesita fertilización, estar bien nutrido para que produzca gran cantidad de polen. Una planta bien nutrida y con buena dotación de agua puede producir entre 10 a 14 días polen. Una planta mal nutrida con deficiencia de agua solamente produce 5 días polen. Y dirán ustedes, ¿por qué es importante producir polen? Mientras más días la planta produzca polen, mayor seguridad tenemos que en etapa de R1 los pelos de la mazorca o los estigmas de la mazorca sean fertilizados y fecundados. Porque si no hay mucha humedad, se produce poco polen, los estigmas se secan y lamentablemente el grano de polen muere y no ocurre la fecundación. Y otra cosa que hay que recordar, que la planta de maíz es una planta que primero sale la flor masculina y después sale la flor femenina. O sea, primero produce el polen y después sale la flor femenina, o está receptiva. Eso se llama protandía, ¿no? Que primero sale la flor masculina y después la flor femenina. Entonces, el polen, la planta empieza a emitir polen el día 1 y recién la mazorca o los estigmas están receptivos al tercer día de que la planta emite polen, o sea, en el día 3. Si la planta solamente produce 5 días polen, si en el día 3 está receptivo, solamente tiene estos estigmas 2 días para ser eficientes en recibir ese polen y ser fecundados y llenar toda la mazorca. Ojo, que cada estigma o cada pelito en la mazorca es un grano. Y si uno dejó de ser fertilizado, no va a producir un grano. Y por eso algunas veces en la sierra o en algunas zonas encuentran mazorcas, como dice, sin muelas o sin granos. ¿Por qué? Porque hubo problemas en la producción de polen y en la fertilización y fecundación de este, ¿no? Entonces, por eso que es importante que la planta produzca 10 a 15 días. Entonces, el estigma va a tener probabilidad de recibir ese polen entre esos 10 a 15 días, que son básicamente 3 días menos, ¿no? Porque al tercer día recién está receptivo. Pero es importante, ¿saben por qué también? Porque si la planta tiene mayor cantidad de días para recibirlos, lógicamente que el llenado de grano va a ser mucho más uniforme y la planta va a producir estos granos, ¿no? Entonces,
no debemos... y otra cosa también, que un estrés de fertilización y de agua produce asincronismo. Incluso, o sea, a veces no se sincronizan. Y como no se sincroniza, no coincide la salida de polen con la disponibilidad de los estigmas a ser fertilizados. Y hay otro problema porque va a haber un peor mal llenado de grano. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante que esté la planta bien nutrida y con una buena estación. Entonces, desde la etapa de 12 hojas hasta la etapa de R2, el maíz no debe sufrir por agua, ¿no? Y esto más o menos estamos hablando desde la etapa de 12 a la etapa BT, más o menos entre 15 a 20 días, y de la etapa R1 a la etapa R2, más o menos en 20 a 25 días. Estamos hablando de 35 a 55 días, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta. Eso se puede alargar, puede ser en verano es más largo, en verano es más corto y en invierno es más largo, ¿no? En este cuadro también les quería mostrar para que vean los efectos de la sequía en el rendimiento, ¿no? Cada vez que hay falta de agua, los rendimientos en porcentaje van a ser cada vez pérdidas para el cultivo, ¿no? Si el estrés es cuando está en plántula, es un 10% menos de producción. Si es cuando está en 12 a 14 hojas, es 10% menos también de producción. En hoja bandera, cuando ya sale casi la flor masculina, 25% menos de producción. Si ocurre este problema de agua en floración, puede perjudicar el 50% de rendimiento. Y si ocurre en llenado, puede perjudicar el 40% de rendimiento. Y si ocurre en grano ya tipo masa, estamos hablando entre R3 para R4, va a poder reducir el 30% de rendimiento. Entonces, cada vez que hay un estrés, si hay un estrés en plántula, puede reducir el 10%, pero como pueden ver, los mayores efectos de baja de rendimiento pueden ocurrir cuando el maíz está en floración, llenado y grano masoso, ¿no? Miren, entonces es importante, ¿no?, que el cultivo tenga agua. Y en zonas de selva, por ejemplo, que dependemos del régimen de lluvia, sería importante, por ejemplo, que coincidan las siembras con los periodos de agua, ¿no? Acá en costa, pues, es diferente porque acá nosotros manejamos el agua, ¿no? O en costa se maneja el agua, entonces, más en costa nos cuidamos más de la época de siembra o el factor climático, ¿no? También es importante, yo he visto en algunas zonas, por ejemplo, en las zonas de costa, por decir unas, Ascope, por ejemplo, acá en el Valle de Chicama, los agricultores cosechan el maíz al número de días. O sea, por ejemplo, el maíz tiene 120 días y hay que cosecharlo, dice. Pero le digo, el maíz todavía no está maduro, todavía no llegó a formar, o todavía no está en R6, no está en madurez fisiológica, no formó el punto negro, que quiere decir que es la cicatriz que ya corta todo vínculo con la mamá, o con el llenado de grano, ya no llena más, este grano no llena más, lo que va a perder solamente es humedad, pero ya no va a ganar más peso. Entonces, cuando tú cosechas un maíz que no tiene formada la capa negra, es un maíz que sí va a perder peso, porque se está perdiendo el peso por ahí. Esto es como un sello, el punto negro es como un sello. Cuando los niños nacen, cortan el cordón umbilical, esto también es como un sello, que se corta, que corta todo vínculo, todo enlace, y corta también toda salida. Entonces, es muy importante determinar también el punto de cosecha. Muchas bajas de rendimiento se han visto cuando se cosecha el maíz muy húmedo todavía, cuando agarra uno con la uña y todavía está húmedo la punta. Y realmente pueden perder entre 10 hasta 20% de rendimiento. Entonces, muy importante determinar el punto de cosecha. Y eso verdaderamente en algunas zonas no lo toman en cuenta, no lo han realizado como debe ser y son también uno de los factores que afecta el rendimiento. Miren todos los factores que pueden afectar el rendimiento, ¿no? Hemos numerado malezas, fertilización, agua, momento de cosecha, población de plantas, clima,
el híbrido adecuado, el híbrido que sea tolerante a enfermedades, el híbrido que esté adaptado a las condiciones de la zona donde se siembra. Entonces, todos esos factores hay que minimizarlos para obtener buenos rendimientos en el cultivo de maíz, ¿no? ¿Verdad que mientras realizamos bien las cosas y tratemos de minimizar estos estreses en el cultivo, creo que el éxito del cultivo o del agricultor va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería pasar como resumen. Creo que es importante tener claro que hay muchos factores en el manejo del cultivo del maíz. Los agricultores en la actualidad están muy abocados en la costa, por ejemplo, a rendimiento, y me da mucho gusto que los agricultores de costa no se conforman con obtener 7 toneladas, 8 toneladas, se conforman con obtener de 9 para arriba. Y esto va a depender también mucho de la época de siembra, ¿no? Va a depender mucho de la época que se siembra el cultivo, ¿no? Cuando se siembra en verano, los rendimientos son un poco menores, y cuando se siembra en invierno, los rendimientos son un poco mayores. Pero esto va a depender mucho del manejo que se dé, de las condiciones. Y estoy muy contento también por las condiciones en selva que los agricultores cada vez la siembra de maíces híbridos está ganando en las zonas de, por ejemplo, en Tarapoto. Ya creo que se siembran 30.000 hectáreas híbridas en Tarapoto, imagínense, cuando hace unos años no se sembraba nada, solo se sembraba maíces marginales, maíces de segunda y el tusilla, que siembra mucho en Tarapoto. Pero en la actualidad, el agricultor se ha dado cuenta de ese cambio de tecnología y el cambio en el rendimiento, que es muy importante, ¿no? De 2 toneladas de promedio que tienen ellos en selva, ahora están en 5 a 6 toneladas. Y agricultores que han obtenido hasta 8 toneladas de rendimiento, ¿no? Entonces, ya con 5 toneladas, 6 toneladas, el agricultor está ganando, está teniendo mejor utilidad, repercute su economía de él, y ahora actualmente los precios de maíz, que están muy buenos tanto en costa como en selva, están incentivando más las siembras del cultivo de maíz amarillo duro, ¿no? Es un cultivo de fácil manejo, que verdaderamente el agricultor usa su misma mano de obra en algunos casos, o él también, como se dice, se mete la mano en el cultivo y aligera sus costos, y es un cultivo que no hay muchos secretos, de repente hay unos tips que tener en cuenta, pero el agricultor sabe sacarle provecho y siempre obtiene buenos rendimientos, ¿no? Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, ¿no? Me la hacen llegar, ¿no? Bien, gracias, ingeniero Guillermo. Acabamos de escucharle su ponencia sobre el manejo agronómico. De igual manera, estamos atentos también en Facebook. Personas están pidiendo a ver su presentación del PPT del día de hoy. A ver si nosotros en el transcurso le pedimos para que nos brinde su plantilla, ¿no?, de la ponencia. De Sí, igual lo puedo manera, pasar a su correo a ustedes, ¿no? No hay problema. ya, muchas gracias, ingeniero. Eso es lo que están pidiendo. Al interno me estaban consultando de cómo vendría a ser la parte nutricional del cultivo del maíz. Un poco más en eso de la explicación, ingeniero. Eso va para Carlos. Carlos hizo una consulta sobre eso. Ahora voy a poner mejor la... Tiene un cuadrito. Bueno, no lo veo el cuadro, ¿no? Tiene un cuadro. Acá está. A ver,
En el tema nutricional, el maíz es una planta muy extractiva, sí, hay que tenerlo claro, sí. Yo recomiendo manejos de NPK de 260 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo, 100 de potasio, 40 unidades de magnesio, 40 de azufre, ¿no? Las fertilizaciones tú puedes parcelarlas en 3 veces. Las puedes parcelar cuando el maíz está en etapa de B2 a B3. Y acá le he puesto la foto cuando está en B2 a B3, ¿no? Y ahí se puede colocar 3 ureas, más 4 fosfatos monoamónicos, más 2 sulfatos de potasio, más un sulfomato, ¿no? Eso es en la primera fertilización. Ya en la segunda fertilización, en la etapa de 6 a 8 hojas, que más o menos en el maíz está en 6 a 8 hojas acá, verdaderas, por eso que les enseñé al inicio cómo contar número de hojas, porque es importante cuando determinamos algunas labores para ser mucho más eficientes. En la etapa de 6 a 8 hojas, recomendamos colocar 6 nitratos, que pueden, o puede ser, si no usa nitrato, pueden ser 3 ureas más 3 sulfatos de amonio, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Pero ya en la última fertilización, que es la tercera, que se recomienda aplicar en la etapa de 12 hojas, recomendamos usar 6 nitratos de amonio, ¿no? Y de preferencia que si el nitrato tiene azufre, mucho mejor, ¿no? Porque ahí estamos ayudando con el azufre. Ya con el sulfato de potasio y el sulfomato estamos colocando algo de azufre, pero si ponemos con el nitrato también azufre, no habría ningún problema. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el cuadrito, entre los 30 días y los 90 días, el 70-90% de los requerimientos del cultivo los tiene el maíz entre los 30 a 90 días, como pueden ver. Y es por eso que, si ustedes se dan cuenta, en la primera fertilización ponemos una parte de nitrógeno, pero la mayor parte de nitrógeno la estamos poniendo entre la segunda y tercera hoja. Porque el fósforo y el potasio son lentamente disponibles, por eso lo ponemos al inicio, ¿no? Si los fósforo y el potasio fuesen disponibles rápidos como el nitrógeno, la podríamos también parcelar. Pero, como ven, la cantidad de nitrógeno es bajísima en la primera fertilización. ¿Por qué? Porque en los primeros 30 días el cultivo necesita muy poco. Y a partir de los 30 días es donde necesita más fertilización. Por eso que comenzamos a parcelarlo así, ¿no? No sé si está claro la explicación. Sí, y hay otra pregunta justo del mismo participante, dice, y en el tema del cultivo asociado en fertilización, por ejemplo, con el palto y el maíz, ¿cuál vendría a ser la referencia? Mira, en muchas zonas he visto que están usando el maíz, bueno, algunos como cortina, otros como cultivo asociado. En la zona de Chimbote, en la Carbonera, pude apreciar a un agricultor que siembra dentro del mango y del palto, siembra maíz. En esa oportunidad sembró maíz de Agvanta, me acuerdo es Agvanta 95-59 sembró, y de verdad muy bien le fue, muy bien y con muy buenos rendimientos. Contento el agricultor, mazorcas de buen tamaño. Él trata de sembrarlos entre cada hilera, pues, ¿no? Está sembrando y siembra más o menos, si no me equivoco, 4 rayas, creo que llegó a alcanzar a sembrar, o menos ahí. Pero muy bien ha ido el cultivo asociado o las siembras asociadas del maíz, ¿no? Con mango y con palto he visto, ¿ah? Correcto. María pregunta sobre el tema de la polinización. Justo hizo mención en su PPT. ¿Le podría explicar un poco más amplio en ese tema del maíz? Hizo una diferenciación, menciona la señorita María. A ver, sí, la planta de maíz produce polen normalmente entre 10 a 14 días, cuando tiene buenas condiciones de fertilización y de humedad, básicamente agua, ¿no? O riego, podría decirse. Pero cuando no hay una buena dotación de fertilización y de humedad, el maíz nada más puede producir 5 días polen y puede producir asincronismo, o sea que no coincide la salida de polen
con la recepción de los estigmas de ese polen. Entonces, es importante que coincidan. Y básicamente, el maíz empieza a producir polen y recién al tercer día los estigmas están receptivos para recibir ese polen, antes no. Por eso que es importante que mientras más días el maíz produce polen, la probabilidad de que los estigmas reciban el polen es mayor. Entonces, ¿y cómo ganamos esto? Que la planta de maíz esté bien nutrida, con buena humedad. Está dando cursos desde Estados Unidos, ¿ve? Ojo que el maíz normalmente puede producir, o una planta de maíz, ojo, puedes producir entre 2 millones hasta 20 millones de gramos de polen. O sea, es una planta muy, muy productiva en polen y maíz. Entonces, eso va a depender del tipo de material, pero entre 2 millones a 20 millones de gramos de polen puede producir una planta de maíz, ¿no? Correcto. Si hubiera otra consulta aquí dentro de lo que están algunos compañeros de nuestra organización, podrían hacerlo mención. De lo contrario, es todo. Como yo le hice mención también en las redes sociales, estaban consultando el tema del PPT, me vuelven a consultar. Esto también va a ser enviado, ya que el ingeniero Guillermo nos va a proporcionar su presentación de la diapositiva. Bien, si no hay alguna consulta, yo le voy a dar pase al compañero Omar. Tuvo unos problemas al inicio, pero ahora ya está de nuevo con nosotros para que haga la respectiva, el saludo y la despedida de esta ponencia del día de hoy. Omar, te doy pase. Yo sí, gracias. Muy amable. Gracias, ingeniero Guillermo. Excelente tratamiento del tema, realmente muy complejo el tema del maíz duro, ¿ah? Bueno, a nombre del ingeniero Carlos Guamán Garay, director de la Oficina de Información Agraria y miembro de Tadiagro Lima, quiero agradecer muy gratamente al ingeniero González Altuna, gran conocedor del tema del maíz amarillo, que nos acaba de dar una gran ponencia magistral, diría yo, sobre su manejo. Muchas gracias al público en redes que nos ha acompañado hoy y asistido con sus preguntas en esta exposición. Los esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo y a seguir cuidándose. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, ingeniero González. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y espero haber sido claro. Yo sé que es, como dices, un tema complejo, Omar, pero he querido ser un poco lo más didáctico posible y muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que han estado en la transmisión y muchas gracias a todos los participantes también que trabajan con ustedes, ¿no? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.